Muy buenos días con cada uno de ustedes y sean bienvenidos una vez más al canal de AS Space. El día de hoy aprenderemos a utilizar la herramienta clasificación de puntos del terreno. Para eso yo ya tengo aquí un trabajo fotogramétrico que he avanzado hasta la nube de puntos densa. Este trabajo lo he procesado en calidad extra alta para que pueda obtener un resultado de nube de puntos densa mucho más preciso. Posteriormente a ello, como habíamos explicado en el video anterior, ya hemos reducido la nube de puntos densa en calidad extra alta a 35 millones de puntos, ¿no? En la nube de puntos. Bien, con esta información, ahora lo que yo voy a hacer es seguir una serie de algoritmos que me permitan identificar si un punto pertenece o no al terreno. Bien, para esto nos dirigimos a la barra de menús, buscamos herramientas, nube de puntos densa, clasificar puntos del terreno. Se nos abrirá un cuadro de diálogo en donde debemos ingresar desde qué clase de puntos queremos que haga el trabajo de clasificación. Cuando nosotros creamos la nube de puntos densa, por defecto todos estos puntos estarán agrupados en la clase denominada cualquier clase. Seguidamente también se nos pide ingresar tres parámetros: el ángulo máximo, la distancia máxima y el tamaño de célula. ¿Qué son estos tres parámetros? Entonces, en el manual de ayuda de Agisoft Metashape podemos encontrar información al respecto. Básicamente son condiciones que se deben verificar para probar si un punto es o no es terreno. El primer parámetro, el ángulo máximo, se expresa en grados sexagesimales. En resumen, es el ángulo entre el modelo del terreno y la línea para conectar algún punto. El segundo parámetro, distancia máxima, se expresa en metros, ¿no? Y en resumen es la distancia entre el punto en cuestión, el punto en análisis y el modelo de terreno. Y finalmente el tamaño de célula básicamente es el tamaño de la cuadrícula para que la nube de puntos se divida como un paso preparatorio. Aquí tenemos dos gráficos que nos ayudarán a entender mejor las definiciones anteriores. Entonces, vamos a suponer que esta recta es inicialmente el terreno. Entonces, como vemos aquí, el punto 1 pertenece ya al terreno. Entonces nos preguntamos ahora por el punto número 2. Para determinar si el punto 2 pertenece o no al terreno, trazaremos una recta entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? La cual forma un determinado ángulo respecto al terreno inicial. Asimismo, el punto 2 estará a una determinada altura respecto al modelo de terreno inicial. Entonces, si es que este ángulo alfa y esta altura d no son mayores que el ángulo máximo y la distancia máxima que colocamos en los parámetros, Agisoft asumirá que la distancia entre 1 y 2 es terreno. De manera similar analizaremos el punto número 3. Entonces ya sabemos que la distancia que existe entre el punto 1 y el punto 2 sí pertenece al terreno, por lo tanto el punto número 2 pertenece al terreno. Entonces, para determinar si el punto número 3 también pertenece al terreno, haremos el mismo análisis. Trazaremos una recta que va de 2 a 3, la cual forma un determinado ángulo con el terreno y a su vez está a una determinada altura del modelo de terreno ahora establecido. Entonces, si tanto este nuevo ángulo alfa y esta nueva altura no superan los parámetros que hemos establecido, pues entonces el punto 3 pertenecerá al terreno. De lo contrario, pues el punto 3 no pertenecerá al terreno. Bien. Finalmente, en este lado tenemos una división de cuadrículas de la nube de puntos densa. Entonces, esta distancia C vendría a ser el tamaño de muestra o el tamaño de célula, ¿no? El tamaño de las celdas, ¿no? Que se formarán para hacer el análisis de ángulo máximo y distancia máxima en cada uno de sus puntos, ¿no? Asumiendo que los bloques de terreno vendrían a ser estos. Entonces, volviendo a nuestro cuadro de diálogo, con el conocimiento previo, introduciremos los parámetros para verificar si un punto pertenece o no al terreno.
Entonces ya vimos anteriormente que este ángulo máximo está referido a cuánto de variabilidad en ángulo debe existir entre un punto respecto al modelo de terreno, ¿no?, que se va formando. Entonces yo para eso, para tener una guía, he trazado esta ruta en el Google Earth, justo en la zona de trabajo, más o menos para tener una referencia, y veo aquí que la inclinación promedio del terreno está en el orden de más o menos unos 37% más o menos, ¿no?, que su equivalente en grados hexagesimales vendría siendo aproximadamente unos 30 grados, ¿no?, unos 30 grados. Entonces yo le puedo poner acá como parámetro pues entre 26, 27, 28, ¿no? Entonces, bueno, yo le voy a poner 30 grados, ¿no? Ya, 30 grados. Como distancia máxima, le voy a indicar al programa que la distancia máxima entre el terreno y un punto cualquiera para que pueda ser considerado terreno, que sea 10 centímetros. Y finalmente el tamaño de célula, ¿no?, la división primaria que hará el programa en la nube de puntos para realizar este proceso iterativo. Según definición habíamos visto pues que debe indicarse con respecto al tamaño del área más grande dentro de la escena, ¿no?, que no contiene ningún punto de suelo. Si yo mido aquí una escena, ¿no?, como por ejemplo este invernadero, ¿no?, que hay aquí, entonces yo veo que por ejemplo pues tiene más o menos 25 metros, ¿no?, 25, 26 metros, y me representa uno de los elementos que no contiene ningún punto de suelo dentro de sí, ¿no? Entonces la idea es establecer esto para que el análisis pueda contemplar lo que es una muestra de suelo y discretizar, ¿no?, respecto al techo y respecto al suelo, ¿no? De esta forma podrá el programa determinar pues que estas zonas de acá no pertenecen al terreno. Entonces yo utilizaré un tamaño de muestra, un tamaño de célula, un tamaño de cuadrícula de 35 metros en donde realizaré el análisis, ¿no? Entonces verifico el ángulo máximo, la distancia máxima, el tamaño de célula. Finalmente hago clic en aceptar para que empiece el procedimiento. Bien, entonces una vez que ha concluido el proceso de clasificación, para ver cómo ha clasificado, ¿no?, la nube de puntos, podemos venir acá en la herramienta de nube de puntos y ver las clases de puntos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no?, ha eliminado lo que son algunos arbustos, algunos árboles, algunas edificaciones, bastante, ¿no?, bastante diría yo, considerando el grado, ¿no?, de vegetación, ¿no?, que hay en esta zona. Pues yo diría que el trabajo ha quedado mucho más limpio, ¿no? O bueno, nos ha ayudado a clasificar los puntos en un porcentaje significativo. Entonces ahora lo que haré es filtrar solamente los puntos correspondientes a la clase terreno. Entonces para eso yo puedo venir acá a herramientas, nube de puntos densa, filtrar por clase. Voy a deseleccionar todo lo que está aquí y solo me voy a quedar con lo que es terreno. Y aquí me muestra, ¿no?, todo lo que Agisoft ha interpretado que solo corresponde a terreno. Entonces para ver la nube de puntos con color, simplemente hago clic aquí y me muestra, ¿no?, todo aquello que Agisoft ha eliminado, ¿no?, varias viviendas, varios árboles, varios arbustos, ¿no?, que originalmente habían aquí. De forma similar yo puedo ver también todo lo que ha quedado fuera de terreno, ¿no? Entonces básicamente para eso tendría que filtrar para que me muestre solamente la clase sin clasificar, ¿no?, o en este caso la clase creado nunca clasificado. Entonces voy a herramientas, nube de puntos densa, filtrar por clase y me quedo con creado nunca clasificado. Y aquí yo puedo ver pues todo lo que Agisoft ha interpretado que no pertenece al terreno, ¿no? Entonces hasta aquí creo que esta herramienta nos ayuda bastante en el proceso de clasificación de la nube de puntos. No obstante, cabe indicar aquí pues que este algoritmo no reemplaza del todo, ¿no?, la capacidad del ser humano para poder distinguir un punto del terreno, ¿no? Entonces se constituye en una ayuda que, bueno, nos ahorra bastante el trabajo de clasificación de nube de puntos. Sin embargo, siempre hay que estar monitoreando, estar supervisando y, de ser necesario, pulir más el trabajo, ¿no? Entonces
Por ejemplo, yo veo aquí, ¿no?, que hay varios puntos, ¿no?, del terreno que no los logró clasificar. Entonces, una manera de ayudar al programa sería seleccionar todos estos puntos, ¿no?, todos estos puntos que están aquí, asignarlos a alguna clase, ¿no?, en este caso sin asignar a esta clase le voy a poner, y realizar de nuevo el proceso, ¿no?, de clasificar puntos del terreno. En esta ocasión pues le indicaré al programa que el proceso de clasificación lo realice desde los puntos que están en la clase sin asignar, ¿no?, los que he seleccionado aquí, ¿no? Los parámetros habría que analizar este sector del terreno, qué parámetros tiene. Entonces yo voy a tantear, ¿no?, más o menos un 20%, y las células pues que las analice tal vez cada 5 metros, ¿no? Cada 5, en este caso yo le voy a poner 3.5 metros, ¿no?, como son bastante árboles pequeños, ¿no? Y bueno, voy a dar clic en aceptar para que me analice ese sector. Bien, entonces ya he terminado de analizar también ese sector, y finalmente pues veremos los resultados. Entonces veremos cómo también hay algunos puntos que pues se han rescatado, ¿no?, de esta zona, que bueno, de antes no nos había logrado interpretar. Pues como les indico, todo depende, ¿no?, de los parámetros que coloquemos, ¿no? Seguramente el tamaño de célula que pusimos inicialmente era muy grande, y por eso es que en esta parte asumí pues que prácticamente nada de esto era terreno, ¿no? Pero bueno, de esta forma también nosotros podemos ir sectorizando, ¿no?, algunas zonas para que bueno, se haga un análisis particular de clasificación de puntos del terreno. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta herramienta les sea de mucha utilidad. Si les gustó este video, no olviden dejarle un like y suscribirse al canal de AS Space. Hasta pronto.